Grupos de discusión. Los grupos de discusión constituyen un método de investigación cualitativa tradicionalmente utilizado en el campo de la mercadotecnia y las investigaciones sociológicas. Sin embargo, y de forma reciente, sus potencialidades empiezan a ser consideradas por los investigadores en el ámbito educativo, lo cual puede suponer un avance en lo relativo a la consolidación del método en el área de la investigación educativa. El término grupo de discusión encierra en sí mismo una diversidad de experiencias grupales con finalidades y funcionamientos muy variados. Por ello, delimitar esa metodología no es un ejercicio sencillo. En la literatura anglosajona se reconoce esa metodología como focus group o grupo focal, a pesar de que se utiliza como sinónimo del grupo de discusión, difiere en un aspecto fundamental. Mientras que el grupo de discusión acentúa la interacción entre los participantes, pues pretende que la discusión surja a partir de la interacción de los miembros en un ambiente abierto y relajado. El grupo focal enfatiza esa interacción de los participantes con el moderador debido a que el interés central o la discusión sobre el tema determinado de antemano. Esta visión anglosajona fue ampliamente desarrollada por Kruger en 1991, considerando los grupos de discusión como una conversación planeada, diseñada y orientada para obtener información en un área de interés dentro de un ambiente permisivo, con aproximadamente de 7 a 10 integrantes guiados por un moderador experto. En esta misma línea, Morgan, en 1998, identifica en su obra 3 grandes periodos de la evolución de los focus group. Primero, desde el trabajo inicial de los científicos sociales. Segundo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, inspirado y centrado en el tema del marketing y la mercadotecnia. Tercero, desde esa época hasta hoy, extendiéndose a la utilización, pero en otros campos como la salud y la educación. Señalando que estos grupos de discusión permiten combinar elementos de la entrevista individual y la observación participante, pero que adicionalmente proporcionan el acceso a otras formas de información distintas a estas 2 técnicas anteriormente mencionadas, posibilitando así la generación de hipótesis basadas en las ideas de los informantes, obteniendo interpretaciones de los participantes. Por otro lado, no podemos obviar la existencia de otra visión del término, una visión más europea, que concibe al grupo de discusión más como una estrategia metodológica que como una técnica de recogida de información. En este campo encontramos autores como Ibáñez, 1992, considerado por muchos como el padre y promotor del grupo de discusión. Ibáñez define esta técnica como un dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la puesta de colisión de los diferentes discursos y cuyo producto es la puesta de manifiesto de los efectos de la colisión, discusión, en los discursos personales. Convencimiento, convencido el que ha sido vencido por el grupo. Y en los discursos grupales, consenso. Más recientemente, enmarcado en esta visión, encontramos a Callejo 2001, quien considera los grupos de discusión como una práctica de investigación, subrayando su función como un método para conocer, más no como una finalidad. No podemos olvidar a María Amelia Galeano en el 2004, quien los considera una estrategia de investigación interactiva, pues ha logrado ubicarse como una táctica importante en la investigación social. De este modo se puede concebir los grupos de discusión como una metodología práctica en la investigación para la profundización en la construcción de sentido. El grupo, como el nombre lo indica, parte de la reunión de un colectivo de personas, de un grupo de personas que dialogan, que conversan, y el presupuesto de esa técnica de investigación es que en esa reunión del diálogo entre ese grupo de personas emerge una serie de discursos, una serie de posiciones que son las que circulan y se configuran en estructura social. Por lo tanto, el objetivo del grupo de discusión sería ser capaz de producir un discurso espontáneo, es decir, que a partir de la conversación natural entre las personas que hacen parte de ese grupo, emerjan una serie de discusión dominante de manera espontánea.
Por consiguiente, el contexto, a pesar de ser artificial, nosotros somos los que creamos ese grupo de discusión. Nos concentramos en un lugar, gestionamos esa práctica social de investigación. La aspiración o lo que se persigue es que sea natural, lo más espontáneo posible. Este grupo no suele ser superior a la docena, oscila entre 7 a 11 personas que participan en la conversación. El objetivo es recoger la mayor cantidad de información posible en un espacio de tiempo limitado, espacio que nunca será superado de las 2 horas por cuestión simple de concentración de las personas que están participando en este grupo. Se utiliza en diferentes campos de la investigación aplicada, es decir, en los estudios más aplicados, y suele ser un recurso útil para la triangulación de datos, combinar enfoques y enriquecer resultados de otros tipos de técnicas de investigación, probablemente cualitativas. Un grupo de discusión puede tanto realizarse previamente para definir, por ejemplo, el cuestionario de una encuesta, como utilizarlos posteriormente y para comprobar si los datos de esa encuesta son consistentes. Es decir, si hay una conexión entre los resultados que estamos obteniendo estadísticamente a través de la encuesta como otro tipo de abordaje más cualitativo. Tipos de grupos de discusión. Los grupos focalizados, focus group, sometidos a estímulos, por ejemplo, un video, un anuncio, una foto, y a partir de ahí se desarrolla la discusión. La entrevista grupal, group interview, es una especie de reproducción de una entrevista semiestructurada, pero que se realiza con un entrevistador con más de una persona. 4 o 5 personas sometidas al mismo cuestionario. Otro tipo de reuniones grupales más complejas, como el de Phillips 66, que consiste en la realización de grupos de discusión de 6 personas que van convergiendo. Es decir, cada 6 personas realizan una discusión con un determinado tiempo. Nombran un representante que pasa a formar parte de una especie de estructura piramidal que va condensando las condiciones de cada uno de los grupos de personas. Las tormentas de ideas, brainstorming, un recurso de intento de explorar las sensibilidades, las diferentes opciones que pueden existir, y finalmente los estudios de Delphi, a pesar de que no suelen concentrar una reunión grupal física, es un trabajo de exploración con expertos en el que de alguna manera se intenta construir sentido de grupo a través de medios digitales y se resumen las conclusiones de las respuestas para la construcción de sentido común. En el conjunto, lo que une a este tipo de técnica es el intento de acceder a unos discursos lo más espontáneos, naturales, mediante la conversación entre iguales, con un grado de intervención reducido por parte de quien realiza la investigación. Fases constitutivas del grupo de discusión. La primera de ellas es el extrañamiento. En esta primera es la presentación de todos los participantes y el inicio rápido de la discusión. En la número 2 tenemos la orientación. Aquí los participantes buscan formas de estructurar la comunicación grupal. Para ello, recuperar expresiones o comentarios provocados o contundentes como una manera de exteriorizar las posiciones personales y de conocer las posiciones de los otros. En la número 3 tenemos la adaptación. Aquí la estructura comunicativa grupal está definida tanto en la posición discursiva básica como en las interacciones, roles de los participantes, lo cual permite el desenvolvimiento con mayor claridad interior de cada dinámica grupal. Aquí se busca conocer los acuerdos, las necesidades y verse confirmado en sus posiciones. En la número 4 tenemos la confianza. Los participantes opinan sobre sus opiniones de otros, presentan expresiones confirmatorias o desconfirmatorias y se hacen aclaraciones. En la siguiente fase tenemos la conformidad.
Todos estos aspectos llevan al consenso, a una tendencia común en los grupos de tipo de este consenso que se puede ser explicado o producto de la imposición de aspectos. Aquí la premisa, en esta fase se mantiene una conexión discursiva grupal y la última fase tenemos la finalización. La discusión de esta fase llega cuando hay una pérdida de atención o cuando ocurre la producción de repeticiones o la producción verbal decae claramente.